Hola, ¿qué tal? Soy Luis Flores, economista senior para ICSE Grupo Financiero. En esta ocasión me gustaría platicarles un poco sobre el tipo de cambio y lo que está pasando en México, así como lo que esperamos en el futuro inmediato acá en ICSE. Yo creo que la situación por la que atravesamos nos lleva a tres preguntas básicas. Número 1. ¿Por qué se depreció tan abruptamente el peso mexicano? La realidad es que no hay una verdad única ni una respuesta absoluta. Hubo tres situaciones básicas que se conjuntaron para que el peso mexicano se debilitara. En primera instancia, diría yo, que se dio una confirmación de que iba a haber una recesión en Estados Unidos. Esto impacta a la moneda local porque al haber una recesión en Estados Unidos, lo que sucederá en México es que habrá un menor flujo de dólares a la economía mexicana por concepto de turismo, de inversión, de remesas y de exportaciones. Número 2. El hecho de que se dio un riesgo tan importante en los mercados emergentes llevó a varios inversionistas a preferir destinos de inversión más seguros, es decir, la aversión al riesgo aumentó de forma considerable. Los capitales cada vez prefirieron menos destinos como México para irse a lugares más seguros como el propio Estados Unidos. Número 3. La apuesta de varias empresas mexicanas se dio a que el peso mexicano se iba a seguir apreciando indefinidamente. Al no ocurrir esto, y cuando el tipo de cambio empezó a cambiar de tendencia, estas empresas empezaron a registrar pérdidas que tenían que cubrir en dólares, lo que hizo una demanda extraordinaria en el mercado sobre dólares que al final de cuentas impactó en mayores niveles de tipo de cambio. Segunda pregunta importante: ¿cuál es el rumbo del tipo de cambio peso-dólar? Esto también es bastante complejo contestarlo porque el tipo de cambio influye de manera muy variada en la economía, pero también depende de varias situaciones. No obstante, podemos afirmar que en el corto plazo el tipo de cambio seguirá dependiendo de manera mayoritaria del riesgo emergente. Esto es, los capitales seguirán prefiriendo en el corto plazo invertir en lugares seguros. Además, tenemos que recordar también que en 1998, cuando se dio una situación similar en donde el tipo de cambio se encontraba en 8.55 y en menos de un mes pasó a niveles del 10.70, después de algunos meses logramos ver una estabilización sobre 9.90 pesos por dólar. Esto implica que se puede dar etapas de sobrereacción en donde el tipo de cambio se dispara a niveles muy altos, pero que después se va dando una especie de recuperación para mayor estabilidad cambiaria. Por tanto, esto nos hace prever que después de niveles tan altos que encontramos, es muy posible que empecemos a ver niveles más estables de tipo de cambio relativamente pronto sobre niveles de 12.50 pesos por dólar. Tercera pregunta importante: ¿qué implicaciones tiene esto para México? Es lógico pensar que con un peso más débil podría haber mayores exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Si bien que esto tiene una lógica importante, hay que tomar en cuenta que el hecho fundamental es que Estados Unidos está ya en recesión y por lo tanto no comprará muchos productos, incluyendo productos mexicanos. Solo aquellos productos que son muy necesarios o empresas que son muy competitivas podrán seguir encontrando un mercado. Además, hay que tomar en cuenta que una economía como la mexicana importa muchos insumos para producir, lo cual eleva los costos de producción y esto tiene un potencial inflacionario importante. Es decir, por niveles de tipo de cambio tan alto es posible que los precios empiecen a aumentar, sobre todo de aquellas cosas que son importadas. Al final, el efecto neto sobre la economía mexicana no es tan claro y pudiera ser relativamente negativo por este aspecto inflacionario. En suma, y si bien es cierto que el tema del tipo de cambio se ha convertido en un problema y estamos ya en un terreno negativo, podemos afirmar que hoy hay tres cuestiones importantes sobre las que México tiene cierta ventaja. Primero, las reservas internacionales siguen siendo altas. Estamos hablando de más de 80,000 millones de dólares en la economía que le han permitido al Banco de México subastar dólares. Número 2. El tema de la deuda externa está bastante controlado.
no hay vencimientos de deuda externa en el corto plazo, lo cual en el pasado generaba crisis muy importantes. Y número 3, tenemos una línea aprobada con la Reserva Federal de Estados Unidos por más de 30,000 millones de dólares, la cual puede utilizar Banco de México de aquí hasta abril del 2009 para inyectar a la economía y defender al peso mexicano. En suma, y si bien es cierto que las implicaciones de un nivel tan alto del tipo de cambio comienzan a ser negativas, me parece que también hay elementos suficientes como para pensar que se avecina una estabilización cambiaria, no sobre niveles de 10 u 11 pesos por dólar, pero sí sobre niveles de 12.50 pesos por dólar. Muchas gracias, estamos en contacto, seguimos platicando sobre este medio.